El daño cerebral adquirido es una lesión que aparece en una persona sin antecedentes neurológicos, es decir, no es algo con lo que se nace, sino algo que ocurre. Un ictus, un traumatismo, una falta de oxígeno o un tumor cerebral. En la mayoría de los casos, entre el 7 y 8%, el desencadenante suele ser un ictus. El segundo factor que aparece con más frecuencia son los traumatismos craneoencefálicos. Le siguen los tumores, las anoxias e infecciones. Se trata de una emergencia real. La vida de la persona que lo sufre está en riesgo. Se producen cambios en su cuerpo, en el pensamiento, en el lenguaje, en la memoria y en las emociones. Pero los cambios realmente significativos ocurren en la vida de quienes lo sufren y sobre todo en la vida de esas personas que le rodean, familiares, amigos, pareja. Antes de abordar los cambios que se producen en la vida de los afectados, vamos a analizar las fases de este proceso. Podemos estructurar la evolución del daño cerebral adquirido en 3 fases, cada una de ellas con sus retos y esperanzas. La primera fase ocurre en la unidad de cuidados intensivos, justo después del evento. El organismo es muy vulnerable y aún puede enfermar. Existen riesgos respiratorios, disfagia, complicaciones. El objetivo final es salvar la vida de la persona. La segunda fase es la fase subaguda. Aquí se valoran las alteraciones físicas, cognitivas y conductuales tras el evento. El paciente está estable a nivel clínico, es decir, desde el punto de vista neurológico, han decrecido los riesgos, y aquí comienza el tedioso proceso de la rehabilitación. Este proceso se realiza en las unidades neurológicas o en las clínicas de neurorehabilitación especializadas. Las personas afectadas acudirán 2 o 3 veces por semana a realizar sesiones de rehabilitación de todas aquellas funciones afectadas, con profesionales como fisioterapeutas, logopedas, neuropsicólogos, todo un equipo de profesionales organizados y formados para lograr la mejor rehabilitación. En ocasiones, si el caso lo requiere, también se implica a la familia en estos procesos de rehabilitación. Es fundamental que el equipo multidisciplinar y la familia funcionen en sincronía para lograr el mejor de los resultados. Estas 2 primeras fases son atendidas en los ámbitos sanitarios, pero una vez que no se están produciendo mejoras significativas en el proceso, podemos hablar de una estabilidad de estas alteraciones y podríamos decir que estamos pasando a la tercera fase, la fase crónica. En esta fase asumimos que las alteraciones que han quedado van a tener una evolución mucho más lenta, incluso podemos hablar de que se van a estabilizar, es decir, vamos a tener que convivir y adaptarnos a hacer nuestra vida de nuevo con estas secuelas. Esta fase es la más larga y difícil de aceptar para el paciente y su entorno. Una realidad nueva nace, muchas funciones no se recuperan correctamente y comienza la adaptación al nuevo yo, a enfrentar una vida con limitaciones, con dependencia, pero también con mucho potencial de reconstrucción. Las causas principales por las que se produce un daño cerebral son en su mayor porcentaje, con un 78%, los ictus o accidentes cerebrovasculares. En España, el ictus es también la primera causa de muerte en mujeres y la tercera en hombres. Cada año causa unas 90 muertes por cada 100.000 habitantes, con una mortalidad del 25% durante el primer mes, es decir, en esta primera fase aguda de la que hablábamos anteriormente. La segunda causa más frecuente son los traumatismos craneoencefálicos, que se producen por accidentes de tráfico o caídas. Y en un porcentaje mucho menor podemos encontrar los tumores cerebrales, las anoxias o infecciones, como pueden ser la encefalitis o meningitis. Si hablamos de estadística en España, podemos decir que se estima una incidencia de 124 a 323 casos por cada 100.000 habitantes al año, con una prevalencia de 600 a 800 por cada 100.000 habitantes. En Galicia hay unas 35.000 personas con daño cerebral y cada año se suman 7.000 nuevos casos, solo en ictus. En la Comunidad Valenciana aparecen 12.000 nuevos casos anuales, de los cuales sobreviven alrededor del 70%. Es decir, 5.000 personas quedan con secuelas importantes a nivel físico-cognitivo cada año. El daño cerebral adquirido es la primera causa de discapacidad permanente en España. El 55% de los afectados no tienen reconocida su discapacidad, lo que limita el acceso a recursos, prestaciones y apoyo. Muchas veces nos referimos al daño cerebral como el daño invisible. Cuando hablamos de discapacidad o limitaciones, aparte de toda esta parte física, que es lo que más se ve, hablamos de unas repercusiones a nivel cognitivo y emocional.
La neuropsicología nos revela que el daño cerebral puede alterar múltiples funciones como la atención, la memoria, funciones ejecutivas, etc. Una de las mayores trabas que nos encontramos en el proceso de rehabilitación es que en ocasiones se altera la conciencia sobre esta misma alteración, es decir, la persona no es consciente de que está teniendo una dificultad. Este síntoma es conocido a nivel clínico como anosognosia. Resulta mucho más complicada su adherencia al tratamiento, ya que no es capaz de percibir el objetivo de la rehabilitación. No reconoce las dificultades, rechazan la ayuda y se genera un malestar en el entorno familiar, además de conflictos. Muchas veces este síntoma compromete la correcta rehabilitación de las demás áreas. En las fases más tempranas podemos encontrar episodios de desorientación y amnesia postraumática. Se ve afectada la atención en cuanto a distracciones, dificultad para cambiar la tarea, lentitud. También se ve afectada la memoria. Esta se percibe como la dificultad para aprender cosas nuevas, confusión en fechas, nombres y olvidos en lo que acontece de forma reciente. Percibimos la alteración en funciones ejecutivas, en la incapacidad para organizar, resolver problemas, tomar decisiones, tener comportamientos perseverativos y rigidez mental. El daño cerebral también puede provocar cambios drásticos en la personalidad y el estado de ánimo. Produce síntomas como la irritabilidad, agresividad, desinhibición e impulsividad. En otros casos, también puede producir apatía, infantilismo y falta de iniciativa. También aparece la labilidad emocional, síntoma caracterizado por producir cambios de humor abruptos y respuestas emocionales inapropiadas. En muchos casos también se produce el síntoma de la depresión y la ansiedad. Los familiares sufren emocionalmente. El 24% de los afectados con daño cerebral adquirido desarrollan depresión y muchos cuidadores experimentan el desgaste físico, emocional y social, en especial por parte del poco reconocimiento institucional. Esto se debe en la mayoría de los casos al impacto que genera la nueva situación en la vida de las personas y sus familias. Imagina que ya no puedes recordar qué acabas de decir, que ya no puedes caminar sin ayuda o que ya no puedes hablar con fluidez. Te cansas en las tareas más simples, como leer, conversar, pierdes tu independencia, todo lo que fuiste se resquebraja lentamente. La fatiga es uno de los síntomas más limitantes, no se percibe solo a nivel físico. El agotamiento cognitivo se siente como que debes pensar más lento, concentrarte más, mantener la atención en tareas que antes hacíamos de manera automática. Eso se convierte en tu nuevo enemigo diario. La autoestima se derrumba y la frustración se acumula. Además, si no eres capaz de reconocer tu déficit, rechazas la ayuda. Sientes que ya nadie te comprende y es entonces cuando puedes caer en una depresión o empezar a generar esa ansiedad. Tu mente te juega una mala partida, compleja y solitaria. Respecto al entorno familiar, podemos decir que el 97% de los cuidados recaen sobre la familia. Los roles en casa se invierten. La pareja, que era el cónyuge, el confidente, el compañero, ahora es cuidador. Los hijos dejan sus rutinas, los amigos se alejan y la vida laboral se detiene, con todo lo que ello conlleva. Se acumulan los gastos médicos, las adaptaciones en el hogar, los días sin descanso, los cambios sociales profundos. Es por ello que muchos familiares desarrollan ansiedad, depresión y agotamiento emocional. No tienen recursos suficientes, no tienen apoyo institucional y lo único que les queda es una gran incertidumbre. Pero también, de todo ello, nace una fuerza increíble, la resiliencia del amor cotidiano, una rutina tejida con esperanza y lucha. Somos una sociedad en deuda. España, a pesar de tener unas estadísticas alarmantes, tiene avances institucionales con planes integrales y asociaciones maravillosas que se dedican a impulsar proyectos para personas con daño cerebral adquirido. Estas asociaciones tienen como objetivo fomentar las adaptaciones en los puestos de trabajo con personas con daño cerebral, generar empleo nuevo, fomentar la autonomía y la integración social de todos ellos. De forma activa y sin descanso, luchan por sus derechos, ya que toda vida salvada merece ser vivida con dignidad. Detrás de cada cifra, de cada número, hay un rostro, una familia y una historia. El daño cerebral irrumpe en vidas normales, pero también revela una fuerza invisible en las personas, en las comunidades que luchan cada día. No es un final, puede ser un reinicio, gracias a la rehabilitación, al apoyo emocional, a las asociaciones y a las políticas integrales. La dignidad puede volverse el camino.
Necesitamos que nuestra voz se escuche, que la sociedad vea el verdadero coste del silencio, de la falta de reconocimiento institucional, de la invisibilidad de los déficits, porque detrás de un diagnóstico hay un ser humano, con derecho a una vida con sentido.